Revelado. 5 lecciones extraordinarias de estoicismo para transformar tu vida y vivir sin nadie. María no lo podía creer. A sus 45 años se encontraba frente al espejo del baño, la piel marchita por la presión de una vida llena de responsabilidades. Había sido despedida de la agencia de publicidad, donde había dedicado más de una década. La sombra de la desesperanza la envolvía como un abrigo pesado, haciendo que cada respiración fuera un desafío. ¿Qué he hecho mal?, se preguntaba, mientras el reflejo se distorsionaba por sus lágrimas contenidas. Sin trabajo, la carga económica sobre sus hombros era aplastante, y el eco de sus 3 hijos resonaba en su mente. ¿Y si no podemos pagar la renta? Fallar como madre era una idea que la atormentaba en sus momentos más oscuros, y el miedo la llevaba a dudar de ser capaz de recuperar el rumbo. Era un ciclo vicioso, de la culpa a la ansiedad. La pregunta constante, ¿es esto lo mejor para ellos? Los rostros de sus hijos, expectantes y preocupados, se acumulaban en su memoria, congelados en esa imagen de incertidumbre. María comenzó a dejar de lado su sueño más profundo, ser artista. Dedicarse a eso parecía una locura. Sabía que algunos vecinos se reían a sus espaldas, cuestionando su dedicación. ¿Y tus hijos? ¿No es mejor que consigas un trabajo de verdad? Las palabras resonaban en su mente como un eco que se negaba a desvanecerse. Cada crítica se sentía como un pinchazo. Se sentía atrapada entre su deseo de vivir por su pasión y la necesidad de ofrecer estabilidad a una familia que dependía de ella. Pero todo cambió cuando encontró un viejo diario de su abuela en el desván. Las hojas amarillentas estaban llenas de reflexiones sobre la vida. Cada línea destilaba unas gotas de sabiduría que se entrelazaban con el estoicismo. El sufrimiento es parte de la existencia, leía una y otra vez. Estas frases la empujaron hacia una transformación. Decidió dar clases de arte a los niños del barrio, invadiendo su hogar con risas y colores. Era un primer paso, pero con cada sonrisa que nacía de sus alumnos crecía un nuevo dilema. ¿Estoy haciendo lo correcto? Esa esencia creativa despertaba algo en su interior, pero la presión de los vecinos la seguía acechando. En sus días de clases comenzó a tejer lazos más cercanos con sus hijos, creando un ambiente vibrante en su hogar. Sin embargo, los fracasos llegaron en oleadas. Las primeras exposiciones de sus alumnos resultaron en silencio incómodo, y la autocrítica se convirtió en una sombra oscura. El conflicto interno, desgastante, se intensificó cuando se encontró con su antiguo mentor, quien, al ver su camino, expresó dudas. La rabia y la tristeza se entrelazaron en su pecho, haciéndola cuestionar si había elegido bien. Esta sensación de estar en un callejón sin salida se acentúa aún más con la invitación de su mentor a un evento prestigioso. «Quiero que veas lo que es realmente el arte», dijo con una mezcla de condescendencia y admiración. En sus oídos, esas palabras resonaban, convirtiéndose en un remolino de emociones contradictorias. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Frente a su espejo, se enfrentaba a la dura realidad que emergía de su reflejo. La presión la acosaba, y el peso de las expectativas era casi insoportable. La angustia se instaló en su pecho mientras pensaba en sus hijos y su futuro. Al mismo tiempo, una chispa de determinación comenzaba a encenderse. ¿Qué quiero dejarles? Cada día, al pintar, sabía que ofrecía parte de su esencia, de su legado.
Pero a medida que se acercaba el día de la exposición, el pálpito de su corazón vibraba con dudas. ¿Podría encontrar la paz necesaria dentro de sí misma antes de confrontar su pasado? La respuesta no estaba clara, pero el dilema la mantenía al borde, repleta de incertidumbre, repleta de anhelos por un futuro que parecía tan incierto. La noche anterior a la exposición, María se encontraba en su estudio, rodeada de lienzos, pinceles y la mezcla de colores que alguna vez habían representado su libertad. El ambiente estaba tenso, una tensión palpable que parecía deglutir la luz del espacio. Cada trazo que hacía en el lienzo se sentía como una declaración de intenciones, pero también como una exposición de sus miedos más profundos. ¿Y si no les gusta? ¿Y si me ridiculizan otra vez? Repetía en su mente, ahogada por la presión de las expectativas ajenas y sus propias inseguridades. Se detuvo un momento y observó las obras que había creado. Muchos de esos cuadros eran el reflejo de sus emociones, de sus luchas internas, y en cada uno residía un pedazo de sí misma. La inseguridad, sin embargo, pesaba más que la esperanza. Recordando las críticas de su mentor que aún retumbaban en sus oídos, se preguntó en silencio, ¿qué tal si él tenía razón? Fue en ese momento que decidió abrir el diario de su abuela, como un ritual que la reconectaba con su esencia más pura. Pasó mucho tiempo hoy, leyendo en voz alta las palabras que la habían inspirado en un principio. El arte no busca la aprobación, busca la conexión. Había escrito su abuela. María sintió que esas palabras eran una estocada directa a su corazón, un recordatorio de que el verdadero propósito del arte era más que la evaluación del mundo exterior. Se trataba de un diálogo interno. Era el momento de dejar atrás la necesidad de validación y enfocarse en lo que el arte le ofrecía. En vez de dejarse llevar por el miedo, comenzó a visualizar su exposición. Imaginó a los niños y a sus familias admirando sus obras, sonriendo al ver el color y la vida que irradian. Esa visualización la llenó de una fuerza renovada. La idea de poder inspirar a otros, incluso a través de sus fracasos, comenzó a tomar forma. Si no lo intento, nunca lo sabré, se dijo con firmeza. Despertó al día siguiente con una mezcla de ansiedad y determinación. Sin embargo, salió con la firme decisión de presentarse. Al llegar al lugar de la exposición, el nudo en su estómago aumentaba, pero no se dejaría arrastrar por el miedo. Su arte era simplemente una extensión de quién era, algo que había creado desde lo más profundo de su ser. Mientras se preparaba para la exhibición, comenzó a notar las miradas curiosas de otros artistas. Se percató de que algunos parecían reconocerla, no solo como la madre preocupada, sino como una creadora y artista con algo que ofrecer. Se acercaron a ella, llenos de preguntas e interés genuino por su trabajo. «Me encanta cómo has capturado la esencia de cada niño en tus cuadros», le dijo una joven artista, provocando un atisbo de sorpresa en María. Esa validación inesperada comenzó a derribar las paredes de su autocrítica, llevándola a un estado de apertura que no había sentido en mucho tiempo. Sin embargo, en medio de esa efervescencia, apareció su antiguo mentor. Su expresión era tensa al encontrarse con el colorido mural que María había creado. Las miradas de ambos se cruzaron y un aire de desafío se instauró entre ellos. La tensión entre querer demostrar su valía y la necesidad de permanecer fiel a sí misma la envolvió nuevamente, recordándole que aún había una batalla por librar. Y en aquel momento, en lugar de sucumbir a la presión, María sintió el impulso de actuar. La voz de su abuela resonaba en su mente, recordándole que su camino era único. Ahora tenía que decidir. ¿Se dejaría guiar por la opinión ajena o se plantaría en su verdad y enfrentaría la duda con confianza? Con su corazón latiendo enérgicamente, se dispuso a tomar la palabra frente a la multitud. Sin importar lo que dijera ella misma o su mentor, su exposición no solo se trataba de su arte, sino del viaje emocional que quiso compartir. El momento había llegado, y con él quizás la oportunidad más grande de su vida. ¿Se atrevería a revelar su verdad frente a todos, o dejaría que el miedo dictara su camino? Sin duda, la perspectiva de lo que estaba a punto de salir de su boca la empujaba a un horizonte de emociones inesperadas. María inhaló profundamente, sintiendo cómo cada poro de su ser crujía ante la inminente presión de hablar.
En su mente se desataban pensamientos rápidos y contradictorios. ¿Y si me ridiculizan? ¿Y si nunca vuelvo a crear? Pero al recordar la calidez de las palabras de su abuela, su determinación se fortaleció. Se enfrentaba a un umbral decisivo, un momento que definiría su camino artístico y personal. Al abrir la boca, el sonido de su voz resonó en el silencio que la rodeaba. Hoy quiero compartir no solo mis obras, sino lo que este proceso ha significado para mí, anunció con una claridad que la sorprendió. La seguridad que empezó a brotar de su interior la embargó, y un ligero murmullo de curiosidad se esparció entre los presentes. Mientras hablaba, notó cómo la mirada de su antiguo mentor se transformaba de crítica a interés. Esto la impulsó aún más. Con cada palabra, comenzó a estructurar su discurso en torno a 5 lecciones fundamentales que había aprendido en su viaje de autoexpresión. La primera lección resonó en su corazón. El verdadero arte es la autenticidad. Recordó cuántas veces se había sentido tentada a ocultar su esencia, a edulcorar su trabajo para disfrutar de la aprobación ajena. Pero esa no era la respuesta. La autenticidad había sido el hilo conductor en su proceso creativo. La segunda lección era sobre vulnerabilidad. Compartió cómo, a pesar de su miedo a ser juzgada, había aprendido que la vulnerabilidad era en realidad el puente hacia la conexión profunda con los demás. Al mencionar esto, notó los rostros de sus compañeros llenarse de empatía. No estaba sola en sus luchas. La tercera lección trató sobre el fracaso. A menudo había considerado sus tropiezos como fracasos, mientras que, en realidad, representaban oportunidades de aprendizaje. Exponer esta realidad frente a sus compañeros la liberó de cadenas invisibles que había arrastrado demasiado tiempo. Mientras hablaba, su voz se fortalecía al tocar la cuarta lección, la perseverancia. No iba a renunciar, no esta vez. Su arte era un reflejo de la lucha por mantenerse fiel a sí misma, y ahora lo comprendía con mayor claridad. Daba pasos firmes, una mezcla de nostalgia y determinación llenaba sus palabras. Finalmente, llegó a la quinta lección sobre el poder de las conexiones humanas. Recordó cómo cada interacción, cada pregunta de otros artistas le había servido como espejo, revelando aspectos que antes no había visto. Su arte era un diálogo, no un monólogo, y esta revelación se tornó en un motor que la impulsaba hacia adelante. Cuando terminó, el silencio reinante se rompió por un aplauso sincero, una oleada de energía positiva que la envolvió. La validación que buscaba se transformó en una conexión genuina, y por primera vez sintió que su arte había cumplido su misión. Ya no deseaba la aprobación de nadie más, había encontrado dentro de ella los cimientos para su futuro. Sin embargo, al buscar entre la multitud, sus ojos se encontraron nuevamente con los de su mentor, quien ahora mostraba un desafío encubierto detrás de su mirada. En su mente, una pregunta surgió. ¿Estaría dispuesto a reconocer su crecimiento o buscaría debilitar su nueva voz? La expectativa colgaba en el aire, y María se dio cuenta de que otra batalla estaba por comenzar. Con el corazón todavía palpitante y su espíritu elevado por el apoyo recibido, se sintió lista para enfrentarse no solo a su mentor, sino a cualquier nueva crítica o duda que viniera. ¿Cómo manejaría este momento apremiante? ¿Y qué lecciones aún quedaban por aprender en esta travesía de autodescubrimiento? El camino parecía despejado ante ella, pero nuevos desafíos la esperaban, y se dio cuenta de que su verdadero viaje apenas comenzaba. María levantó la vista después de su discurso, admirando la intensidad de las expresiones en los rostros de la audiencia. Había atravesado una barrera y el poder de la vulnerabilidad se había adueñado de la sala. Sin embargo, la mirada desafiadora de su mentor persistía en su mente, como una sombra que no se disipaba. Se sentía escalofríos recorriendo su espalda y sabía que no podía dejar que ese reto pasara desapercibido. Se dirigió hacia él, consciente de cada paso, una danza entre su creciente valentía y el temor a lo desconocido. La distancia entre ellos parecía mayor a medida que se acercaba. Las palabras se agolpaban en su mente, quería expresar su agradecimiento al mismo tiempo que reclamar su espacio. Revisando sus pensamientos, se preguntaba cómo enfrentaría la inminente confrontación. María, comenzó su mentor con una voz fría,
Me ha sorprendido tu discurso. Has madurado, pero estoy curioso. ¿Podrías sostener esta autenticidad en el entorno competitivo del arte? Sus palabras eran como dardos que intentaban desestabilizar su confianza, pero en lugar de tambalearse, ella sintió una chispa de determinación. Recordó su propia lección sobre la perseverancia. Lo que he aprendido en este camino no es simplemente para ser compartido en una sala como esta. He decidido ser auténtica en todos los aspectos de mi vida, respondió, notando cómo su voz, aunque firme, temblaba un poco. Esta era la primera vez que confrontaba a alguien que había moldeado su percepción de sí misma. El mentor arqueó una ceja, evaluándola. La presión del momento la llevó a perder la mirada en sus zapatos, atrapada en una constante lucha entre el pasado y su nuevo yo. No estoy aquí para ser complaciente, no necesito tu validación, pero tampoco temeré tu crítica, se atrevió a agregar. Las palabras fluyeron con determinación, cada sílaba parecía el eco de su creciente confianza. Su mentor sonrió, aunque con ironía, como si estuviera disfrutando de un espectáculo. Entiendo que sientes que has aprendido mucho, pero el mundo del arte no perdona. Blood, sweat and tears, María, solo eso es lo que cuenta, dijo. Su tono de voz una mezcla de advertencia y desafío. María comprendía la dureza del mundo en el que se adentraba, pero ahora sabía que su autenticidad podría ser su mayor arma. Decidió que el desafío no la detendría, más bien definía su camino. Quizás eso sea lo que cree que es necesario, pero estoy aprendiendo a mirar más allá de los cortes de la competencia. Mi arte será mi voz, y seré fiel a ella, pase lo que pase. Al volver su mirada a la sala, sintió el respaldo de sus compañeros. Una especie de fuerza colectiva. Esa conexión que había compartido se había transformado en un escudo protector. Sabía que no estaba sola. Había un propósito detrás de su viaje, y las decisiones que estaba tomando la empujaban hacia adelante. Mientras sus pensamientos giraban respecto a qué estatus quería alcanzar, otro punto surgió en su interior: el deseo de explorar nuevas técnicas y expandir su horizonte. Lo que había construido hasta ese momento era solo el comienzo. El arte no era un fin en sí mismo, sino un medio para profundizar en lo que aún no conocía de sí misma. Sin embargo, algo en la mirada de su mentor la inquietaba. Había algo allí que aún no podía descifrar, y eso la llevó a una revelación inquietante. ¿Realmente estaba preparada para todo lo que eso podría implicar? Con cada día que pasaba, la batalla podría intensificarse, y no solo en el aspecto creativo, sino también en su propio sentido de identidad. Decidió que su verdadero viaje estaba a punto de comenzar. ¿Cómo se equiparía para enfrentar lo que vendría? ¿Y si sus lecciones se pusieran a prueba de maneras que nunca había anticipado? Aún con su voz resonante, María sintió que lo más desafiante aún estaba por llegar. María salió del recinto de la presentación con la adrenalina aún latiendo en su cuerpo. La emoción del discurso había desatado en ella una serie de preguntas que no podía ignorar. Mientras caminaba, fue consciente de la presión restallando en su pecho. La mirada de su mentor no era solo una advertencia, era un desafío que resonaba en su mente. Recordó cada una de las palabras que había pronunciado, cada sílaba cargada de verdad y vulnerabilidad. Sin embargo, sentía que aquellos momentos de valentía se arremolinaban con la inseguridad. ¿Podría sostener esa autenticidad en un campo donde la competencia era implacable y los juicios crueles? La pregunta la acechaba, como un eco resonante que la empujaba a cuestionar sus propias habilidades. Ese mismo día decidió que no podía permitir que sus temores la dominaran. En lugar de huir de la inquietud, se propuso abrazarla. Se sentó en su estudio rodeada de bocetos e ideas a medio desarrollado, y comenzó a escribir un diario. La escritura se convirtió en su refugio, un espacio donde podía explorar sus pensamientos más oscuros sin juicio. Se planteó retos en cada página. ¿Qué significa para mí el arte? ¿Cómo puedo expresarlo sin ceder ante la presión externa? Con el paso de los días, una revelación comenzó a gestarse.
María se dio cuenta de que su mentor no era su rival, sino un catalizador. Cada crítica, cada desafío representaba una oportunidad para crecer, no solo como artista, sino como persona. Al entender esto, decidió que cada obra que creara debía reflejar ese viaje de exploración personal. Sin embargo, había algo más profundo que no podía ignorar. En su afán por demostrar su autenticidad, corría el riesgo de caer en el extremismo. Empezó a cuestionarse si su impulso por la originalidad la alejaba de los elementos técnicos esenciales. ¿Se estaba convirtiendo en una artesana de su propio caos? La duda la llevó a buscar balance, a encontrar una armonía entre su autenticidad y las técnicas que la podrían fortalecer. Así que, en su estudio, comenzó a investigar nuevas formas, a experimentar con colores y texturas que nunca había tocado. Al principio, las piezas eran torpes, pero con cada intento, más confianza se instalaba en su interior. La transformación de la pintura era paralela a su interior. Cada trazo resaltaba su evolución personal, y lo que antes parecía un trabajo destinado al fracaso, comenzaba a tomar forma. No obstante, el vértigo del cambio también trajo consigo la necesidad de confrontar sus miedos. Se dio cuenta de que había una lucha no solo con su exterior, sino también con su interior. A medida que experimentaba, surgía la pregunta fundamental: ¿realmente quería ser vista por lo que era? Cada elección creativa representaba una exposición a críticas ajenas, pero también a su propia vulnerabilidad. Se enfrentaba no solo al temor del juicio ajeno, sino a la posibilidad de que su arte no la definiera como creía. En ese proceso reflexivo, María se encontró mirando su propia historia. Las luchas que había enfrentado, sus fracasos y logros se entrelazaban en su trabajo. Lo que había considerado debilidades se transformó en sus mayores fortalezas. Esa revelación la iluminó, dándole una dirección clara. Necesitaba mostrar eso al mundo, una narrativa auténtica que contara su viaje. Conformada por estas lecciones, María se sintió lista para enfrentar su próximo desafío. Sin embargo, mientras su convicción crecía, también lo hacía el deseo de comprender más sobre las expectativas que ella misma había creado en torno a su arte. La necesidad de validar su camino la llevó a un incuestionable momento de verdad. ¿Sería capaz de reconciliar su autenticidad con el reconocimiento que anhelaba? La incertidumbre la envolvía, pero una chispa de determinación iluminaba su camino. Lo que estaba a punto de aprender superaría cualquier temor. La próxima lección se asomaba ante ella, una confrontación que la llevaría a profundizar en su esencia hasta sus límites más crudos. ¿Estaría dispuesta a dejar atrás todos los conceptos preconcebidos para encontrar su verdadera voz? Lo que vino después cambiaría todo. El amanecer trajo consigo una claridad inesperada. María se despertó con una sensación de urgencia, como si cada momento contara en su proceso. La inquietud que la había mantenido despierta durante tantas noches ahora era un motor que la empujaba a tomar decisiones. Sabía que para crecer debía enfrentarse no solo a sus miedos, sino también a sus propias creencias limitantes. Se sentó en su estudio, rodeada de sus trabajos recientes, y empezó a rasgar en su mente las expectativas que la habían mantenido estancada. Las páginas de su diario se estaban llenando de reflexiones sobre el arte y su significado. Sin embargo, ahora sentía que esas palabras necesitaban materializarse en acciones concretas. Tenía que poner a prueba su habilidad de ser auténtica en un medio donde el juicio prevalecía. Se acercó a su caballete, de nuevo frente a un lienzo en blanco, y la decisión se volvió inapelable. Su nueva obra no solo debía transmitir su esencia, debía ser un testimonio de su viaje personal. ¿Qué pasaría si trazara líneas que reflejaran su lucha interna? Se dedicó a capturar no solo un momento, sino todo un proceso. Los colores que eligió, más oscuros y vibrantes, expresaban el caos de sus pensamientos, mientras que las formas se entrelazaban como sus emociones. Era un símbolo de su compromiso con la autoexploración. Sin embargo, a cada pincelada, el eco de la crítica que temía reverberaba en su mente. La presión de los estándares y las comparaciones afectaban su concentración. Aquí fue donde la reflexión se convirtió en un dilema. Si bien abrazar su autenticidad era crucial, los fundamentos técnicos del arte no debían ser olvidados. Decidió que no estaba en contra de las técnicas, sino que podría nutrirse de ellas. Así, María estableció un ciclo de autoevaluación.
Cada vez que completaba un trabajo, podía juzgarlo bajo dos criterios: su autenticidad emocional y su profesionalismo técnico. Los días se convirtieron en semanas y el proceso se volvió casi religioso. En las primeras etapas, la frustración la atacó con deslegitimación. La sensación de estar atrapada entre lo que el arte debía ser y lo que ella quería expresar le hizo replantear si toda su búsqueda era para nada. ¿Estaba forzándose a sí misma a ser diferente por el deseo de ser aceptada? Fue en esos momentos, sentada en el suelo de su estudio, rodeada de canvases desechados, donde descubrió que el verdadero aprendizaje surgía de enfrentar el rechazo. Tras un giro emocional, María se dio cuenta de que cada error era una herramienta de crecimiento. No necesitaba buscar validación fuera, su arte debía ser un reflejo puro de su esencia. Así, con esa nueva perspectiva, se adentró en la creación de una serie de obras que verbalizaban su relación con el fracaso y el reconocimiento. Presentar estos trabajos sería un acto de liberación. A la par de esta exploración artística, decidió asistir a un taller de crítica de arte. Sabía que rendirse ante el juicio ajeno sería una barrera, pero si quería crecer, debía estar abierta a recibir feedback. Durante la primera sesión, la ansiedad bullosa en su interior se manifestaba evidentemente. Sin embargo, su determinación prevaleció. La impactante sensación de ser vulnerable frente a expertos y panelistas la llevó a cuestionar aún más sus intenciones. Cada intervención que escuchaba resonaba en su propia narrativa. La necesidad de abrirse y aceptar la crítica constructiva se convertía en una revelación. No estaba sola. La realidad de otros artistas luchando con lo mismo, quizás con una historia diferente, encendió en ella una chispa de esperanza. Al salir del taller, clavó su mirada en el cielo despejado. María sabía que estaba en la cúspide de un cambio. Notable. Pero con esta claridad emergente, una pregunta surgió. ¿Estaría dispuesta a compartir no solo sus obras, sino también su historia de transformación con el mundo? La ambigüedad de su respuesta la colmaba de nervios, pues sabía que el próximo paso podría tallar su futuro de manera irrevocable. La ansiedad y la emoción se entrelazaban mientras se preguntaba si estaba lista para la exposición, no solo de su arte, sino de sí misma. Lo que descubriera en esa confrontación podría cambiar el rumbo de su viaje por completo. ¿Sería capaz de aceptarse plenamente y proyectar esa aceptación hacia el universo? La respuesta volvía a depender de ella. El eco de la revelación latía en el pecho de María mientras se sentaba nuevamente frente a su lienzo. Cuando observaba la tela blanca, imaginaba no solo una obra, sino el reflejo de su alma. A medida que las semanas avanzaban, la presión por exponer su vulnerabilidad se tornaba más intensa, transformándose en una lucha interna que pulsaba como un tambor. Decidida a enfrentar la ansiedad que la acechaba, hizo una lista de los principales temores que la paralizaban. Temía la crítica, el rechazo, incluso la ignorancia del público ante lo que había creado. Poco a poco, esas líneas se convirtieron en un espejo de su mente, revelando cómo cada miedo estaba anclado en una experiencia pasada. Así, con cada desplazamiento de su pincel, comenzaba a exorcizar esos demonios. En el taller, durante las críticas de arte, algo había hecho clic en su interior. Comprendió que el valor de su expresión era proporcional a la autenticidad que ofrecía. Entonces, decidió llevar su vulnerabilidad un paso más allá. No solo deseaba mostrar su arte, sino también narrar su historia, ese frágil proceso de autodescubrimiento. María comenzó a escribir sus pensamientos sobre papel, entrelazándolos con la creación artística. Cada obra que completaba se acompañaba de una breve reflexión, no con el fin de justificar sus decisiones, sino para dar voz a las luchas que había enfrentado. Estos nuevos escritos se convirtieron en un ejercicio vital. A medida que los compartía en su círculo más cercano, comenzó a recibir comentarios que, lejos de ser desalentadores, la impulsaban a profundizar en su proceso creativo. Reconoció que la conexión genuina con los demás sería la clave para crecer, no solo como artista, sino como ser humano. Un día, mientras trabajaba, recibió un mensaje inesperado de un antiguo amigo, quien le preguntó si estaba lista para una exposición en un espacio alternativo que promovía la autenticidad en el arte. La invitación despertó un verdadero torbellino en su interior. Era una oportunidad magnífica, pero la posibilidad de ser vista la llenaba de pavor.
¿Era el momento adecuado? Se negó a dejarse llevar por el miedo paralizante. Utilizó ese tumulto de emociones como combustible para impulsarse hacia adelante. En lugar de buscar refuerzos que la anclaran a la inseguridad, decidió enfrentar la inminente exposición como una oportunidad para sanar sus heridas. La idea de estar frente a un público que recibiría sus obras y su historia a la vez la retó a dejar atrás la autocrítica destructiva. Con cada pincelada, las imágenes simbolizaban no solo su camino hacia la autenticidad, sino una invitación a otros a hacer lo mismo. María canalizaba la energía de sus temores en testimonios visuales que hablaban de transformación y aceptación. Aunque el pánico aún se asomaba de vez en cuando, encontró consuelo en que el verdadero valor de su arte no radicaba en ser perfecta, sino en ser real. Mientras se acercaba la fecha de la exposición, la presión se intensificaba. La noche anterior decidió escribir por última vez en su diario. Las palabras fluían con libertad, como las pinceladas en su lienzo. En ese momento de reflexión, se dio cuenta de algo crucial. No solo deseaba ser vista como artista, sino como una persona que había enfrentado sus sombras y emergido hacia la luz. Entonces, una pregunta inquietante cruzó su mente. ¿Qué pasaría si el mundo no estaba listo para recibir su total sinceridad? ¿Qué significaría para ella seguir adelante a pesar de todo? Aquel pensamiento, aunque aterrador, encarnaba la verdad de su viaje. Lo que iba a revelar no sería solo su arte, sino la esencia de su verdadero ser. Con una mezcla de emoción y trepidación, María se dio cuenta de que cada paso hacia la exposición era también un paso hacia su emancipación. Pero la pregunta persistía. ¿Realmente podría aceptar todo lo que eso significaba? La respuesta se convertiría en su mayor desafío. El día de la exposición finalmente había llegado, y con él una mezcla de ansiedad y expectativas se agolpaba en el estómago de María. Al abrir la puerta del espacio alternativo, una oleada de sonidos y aromas la envolvió. El bullicio, los murmullos y las risas le resultaban ajenos y familiares a la vez. Era un público que no conocía, un conjunto de rostros que pronto se convertirían en receptores de su más íntimo testimonio. Mientras las luces se atenuaban y la sala empezaba a llenarse, María se aferró a la lista de temores que había confeccionado semanas atrás. La crítica, el rechazo, la banalidad. Sabía que debía enfrentarlos, pero aún se debatía entre la inseguridad y la determinación. Los susurros en su mente surgían como sombras, intentando contenerla. Pero había algo diferente esta vez, un nuevo sentido de propósito se despliega en ella. Decidió centrar su atención en lo que había aprendido a través de su proceso creativo. La autenticidad que había cultivado en cada trazo y en cada palabra escrita la guiaba esta vez. No se trataba solo de exhibir su arte, sino de compartir su viaje a través de los altos y bajos de su existencia. Con esto presente, su mano apretó el bordado de su vestido como buscando fuerza en la tela que vestía su cuerpo. Mientras se movía entre los asistentes, empezó a notar las pequeñas interacciones, gestos de admiración, miradas curiosas, sonrisas de complicidad. Todo esto le resultaba reconfortante. Entonces, se encontró cara a cara con la primera crítica que recibiría esa noche, un viejo amigo que sabía de su lucha. La presión del momento amenazaba con desbordarla, pero su voz sonó firme. «Quiero que seas honesto», le dijo, ahora enfrentando su temor en tiempo real. La respuesta de él fue cálida y alentadora. «Lo que importa es que estés siendo tú misma. El arte debe provocar emociones, y lo que has hecho aquí habla de ti». De repente, sus palabras se transformaron en un ancla en medio de una marea de nerviosismo. Fue como si cada crítica en su lista se desvaneciera, al menos por un instante. Avanzando en su recorrido, se detuvo frente a su primera obra, un autorretrato que le había costado días de introspección. En un momento de revelación, se dio cuenta de que no solo había capturado su imagen, sino también cada lucha y cada alegría. Esa obra resumía su viaje, un espejo crudo e intrépido del alma. Le bastó un susurro, una simple observación de una espectadora, para redoblar la determinación que incansablemente había cultivado. Es hermoso, refleja tanta vulnerabilidad. Sin embargo, la pregunta inquietante que había deliberado días atrás volvió a instalarse en su pecho. ¿Era aquel una auténtica aceptación de lo que había creado, o simplemente la proyección de sus propios deseos de ser vista? La dualidad entre su realidad y las percepciones ajenas comenzó a manifestarse con mayor claridad a medida que el evento avanzaba.
Al anochecer, con la sala iluminada por una suave luz cálida, una mujer se acercó de manera imponente, sus ojos centelleando con una mezcla de curiosidad y desdén. Esto es solo una expresión privada, ¿verdad? ¿Dónde está el arte en ello? Las palabras de la extraña resonaron como un eco perturbador, y María sintió cómo su corazón latía con fuerza nuevamente. En ese momento, comprendió que no podía permitir que la inseguridad de otros nublara su verdad. Era una prueba decisiva. Con una profunda respiración, reunió fuerzas y se preparó para responder. Había llegado el momento de enfrentar no solo sus miedos, sino su propia verdad, aún en presencia de la crítica que podía desmantelar todo lo que había construido. Esto es lo que soy, y es mi verdad, y la verdad, por sí sola, es arte, respondió, sus palabras llenas de resonancia. Sentía cómo la tensión se transformaba en una mezcla de liberación y desafío. Mientras el murmullo de la multitud continuaba, una nueva pregunta cruzó su mente. ¿Cuál sería el eco de esta experiencia en su futuro? Aquel instante era solo el inicio de una lucha aún más grande. La audiencia había comenzado a reaccionar, y, en ese instante crucial, María se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. ¿Podría mantener ese coraje cuando las luces se apagaran y la multitud se dispersara? María sintió cómo una oleada de emociones la envolvía, un torbellino de liberación y vulnerabilidad que la empujaba hacia adelante. Había reconocido su voz, aquello que resonaba en cada palabra que había pronunciado y en cada lucha que había compartido. Cada paso que había dado hasta aquel momento se encontraba en la delgada línea que separaba la autocompasión del verdadero autoconocimiento. Ante la mirada expectante de la multitud, su capacidad de reflexión se agudizó, llevándola a confrontar no solo el arte que había compartido, sino también a sí misma. La mujer que la había cuestionado se había convertido en un símbolo de todos los interrogantes que surcaban su mente. La brutalidad de la atención la empujó a un espacio introspectivo, donde la crítica externa se entrelazaba con su propio diálogo interno. ¿Qué significaba realmente ser ella misma? En los días anteriores había dedicado tiempo a escribir sobre su viaje creativo, pero ahora se cuestionaba cómo hacer del testimonio no solo una exposición, sino un impulso para el cambio. Mientras la velada continuaba, observó cómo otros espectadores se acercaban a su obra, algunos con ganas de descubrir la historia detrás de cada pieza, otros buscando simplemente quedarse en la superficie. Esta dinámica la confrontó de nuevo. Tenía la oportunidad de abrirse o de cerrar su mundo a quienes no entendían. Empezó a entender que el miedo al juicio ajeno podría ser transformado en un incentivo para crecer. Así, en su mente, comenzaba a delinear 5 principios que podrían guiar su desarrollo personal y artístico en los días siguientes. Primero, la aceptación de la vulnerabilidad. No se trataba solo de compartir con los demás, sino de comprender que quien se expone abraza su humanidad. En sus noches de insomnio después de la exposición, empezaría a escribir sobre su relación con esta realidad, entendiendo que su arte era el vehículo para liberar sus emociones reprimidas. Segundo, la resiliencia. En su propio camino, había sentido el impacto de muchas críticas, pero cada desilusión le había enseñado a levantarse. Propuso que las adversidades son oportunidades disfrazadas, y en cada encuentro de rechazo había una lección que aprender. Esto reforzó su determinación de seguir creando y creciendo, sin importar el resultado. El tercer principio que empezó a vislumbrar era la autenticidad. Con cada día que pasaba en su proceso creativo, se dio cuenta de que lo más valioso era ser genuina en su expresión. La búsqueda de la aceptación ajena solo alimentaba inseguridades. Decidió que, a partir de ahora, su arte se alineará más y más con su verdadera esencia, sin buscar validación. El cuarto principio era la conexión. A medida que cultivaba conversaciones y redes entre artistas, notó que compartir sus luchas resonaba con otros. Su experiencia se convertía en un puente para formar lazos profundos. La próxima semana, pensó, organizaría un encuentro donde estos pensamientos pudieran florecer entre otros que también buscaban ser vistos. Era el momento de construir comunidad, en torno a su arte, pero sobre todo en torno al apoyo emocional. Por último, la acción. La conversación que había tenido con su viejo amigo le había abierto las puertas al valor de la evaluación constante que debía hacer de su trabajo. Para esto, debía salir de su zona de confort y enfrentarse a sí misma a nuevos desafíos, imposibles de eludir.
La idea de un nuevo proyecto comenzaba a germinar en su mente, un espacio donde la práctica y la crítica tuvieran un lugar donde confluir. Con estas reflexiones firmemente ancladas en su pensamiento, María se sintió preparada para enfrentar no solo las críticas externas, sino también aquellas más profundas y arraigadas en su interior. Era evidente que su camino estaría lleno de pruebas, pero ahora se sentía más fuerte y más decidida que nunca. Sin embargo, cuando se disponía a abandonar la sala, una carta anónima apareció en su mesa, con un mensaje que la hizo detenerse en seco. Esto es solo el principio. Un arte sincero vendrá con un precio alto. Las palabras en su mente resonaron. ¿Qué precio? La inquietud se instaló en su pecho mientras se cuestionaba quién había enviado aquello. María comprendía que el verdadero viaje apenas comenzaba y que el coraje necesario para seguir siempre tendría su resistencia. ¿Podría hacer frente a lo que estaba por venir? María se encontraba en un punto crucial de su vida. La noche de la exposición había marcado una transformación palpable y ahora se daba cuenta de que su viaje apenas comenzaba. Al caminar por su estudio, cada cuadro la miraba como un amigo, recordándole no solo su lucha, sino también su crecimiento. Esa carta anónima, aunque inquietante, se convirtió en un recordatorio de las batallas internas que aún debía librar. Aceptar la autenticidad en su arte era solo el primer paso. Ahora necesitaba aprender a manejar el peso de esa verdad. La semana siguiente, María decidió implementar su plan de acción. Cada uno de los 5 principios que había delineado era ahora una guía tangible para su desarrollo. La vulnerabilidad se convirtió en su aliada. Comenzó a escribir un blog donde compartía no solo sus obras, sino también las historias detrás de cada una de ellas. Pronto, su página se llenó de comentarios de personas que se sentían inspiradas por su autenticidad. Descubrió que su voz resonaba en muchos y cada nuevo comentario alimentaba su confianza. La resiliencia se puso a prueba cuando tras la primera semana recibió críticas negativas de algunos artistas que la consideraban aún un proyecto en desarrollo. Sin embargo, en lugar de doblegarse, las tomó como oportunidades de aprendizaje. Con cada comentario constructivo, ajustó su enfoque, mejoró sus técnicas y, sobre todo, continuó creando con fervor. Su arte comenzó a mezclarse con un nuevo sentido de propósito. No era solo una búsqueda de reconocimiento, sino una forma de compartir su verdad. Con el tiempo, el principio de autenticidad se fue reforzando. María se comprometió a dejar de lado cualquier palabra o crítica que no alimentara su crecimiento. Optó por experimentar y expandir su estilo, integrando técnicas que jamás había considerado, construyendo un nuevo lenguaje visual que se alejaba de lo convencional. El eco de su voz se hacía más fuerte con cada cuadro que creaba. No buscaba solo la aprobación, sino establecer un diálogo honesto con quienes observaban su trabajo. La conexión, el cuarto principio, la llevó a organizar encuentros en su estudio. Comenzó a invitar a otros artistas a compartir sus historias, sus fracasos y logros, sus momentos de duda y superación. Las sesiones se convertían en un refugio emocional. En esos diálogos, cada artista traía una pieza de su alma, y entre todos, creaban una comunidad sólida donde la vulnerabilidad era la norma. María comprendió que la conexión no solo enriquecía su experiencia artística, sino que también fortalecía su espíritu. Finalmente, la acción la empujó a elaborar proyectos más ambiciosos. Decidió presentar una nueva serie de obras en una galería que fomentaba el arte inclusivo. Allí, quería mostrar el viaje no solo de su arte, sino también el de su proceso de autodescubrimiento. Con cada obra, añadió una reflexión escrita que contaba no solo lo que había creado, sino por qué lo había hecho. Sus cuadros contaron historias de lucha y valentía. Las piezas se convirtieron en un símbolo de transformación personal y colectiva. El día de su nueva exposición, el espacio vibraba con energía. María se preparó, observando a los asistentes con una mezcla de nervios y emoción desbordante. Esta vez, no solo iba a presentar su arte, iba a ofrecer un vistazo a su alma. El eco de la crítica se transforma en un impulso. Inhaló profundamente y, antes de hablar, sintió el roce de una serenidad nueva. Había llegado al lugar que siempre había anhelado, un lugar donde el arte y la autenticidad vivían en perfecto equilibrio. Mientras hablaba, sus palabras resonaban con claridad.
Compartió no solo sus obras, sino también las lecciones aprendidas en su camino. El público escuchó con atención, y en sus rostros se reflejaba una conexión genuina. Esta vez, la validación que buscaba no era de manos ajenas, sino de una profunda aceptación de sí misma. Al finalizar su discurso, el aplauso en la sala era un torrente de energía, y en ese instante, su viaje encontraba un nuevo significado. María sonrió, con una mezcla de alegría y paz interior. Había dejado atrás el miedo al juicio. Su crecimiento era claro. Había transformado su vulnerabilidad en fortaleza. Y su arte ahora era un testimonio de eso. Cuando se retiró del evento, sintió que la carga de la carta anónima se disipaba. Se dio cuenta de que el precio que se pagaba por ser auténtica no era una lucha, sino una celebración. Con una nueva luz en sus ojos, sabía que su camino no terminaba aquí. Estaba lista para enfrentar cualquier reto. Había demostrado que la autenticidad era su mayor arma y que, al abrazar su verdad, había conquistado un espacio donde el amor por su arte podía florecer sin límites. Su viaje estaba lejos de concluir. La próxima aventura apenas estaba surgiendo y, con la confianza y el reconocimiento que había obtenido, sabía que estaba preparada para enfrentar el mundo con integridad, coraje y pasión. María había aprendido a vivir no solo para ser un artista, sino para ser la dueña de su propia historia. Ahora, mientras se adentraba en este nuevo capítulo, invitaba a todos a unirse a ella en el próximo viaje que se vislumbraba. No olvides suscribirte inmediatamente a nuestro canal para no perderte las historias emotivas exclusivas que traeremos. Es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo cuenta y hace la diferencia en nuestra comunidad.